Un cordial saludo, queridos hermanos. Hoy vamos a ver si la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tal como nos lo plantea la Santa Madre Iglesia Católica y la patrística cristiana desde los primeros siglos, que dicho sea de paso, fueron cristianos católicos, o si por el contrario es un mero símbolo, una simple representación como piensan los protestantes. Eucaristía viene del griego eucharistía, que significa dar las gracias. También la podemos encontrar con otros nombres como el Santo Sacrificio, la Santa Cena del Señor, la fracción del pan o el sacramento de sacramentos. La Iglesia nos presenta a la Eucaristía como el principio y culmen de toda la vida cristiana. La Santa Eucaristía la encontramos plasmada en las Santas Escrituras desde el Antiguo Testamento como prefigura y como plenitud en el Nuevo Testamento, incluso hasta el último libro que es el Apocalipsis. Vamos a empezar con Lucas 22:19. Tomó luego pan y dadas las gracias, Eucaristía, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Es una orden. Haced esto en conmemoración mía. El vocablo original ahí es anamnesis. ¿Qué es anamnesis? Es un sacrificio memorial que no es ni un simple recuerdo, ni tampoco matar a Cristo cada vez que se haga una Eucaristía, sino más bien una actualización, es decir, un traer al presente ese suceso del pasado, lo cual quiere decir que es mucho más que un simple recuerdo. Apocalipsis 5:6. Entonces vi de pie en medio del trono y los cuatro vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Apocalipsis 5:9. Fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua y nación. Como vemos, queridos hermanos, el libro del Apocalipsis nos presenta ese cordero degollado que es Cristo de manera permanente, y nosotros, tal como nos lo ordena Lucas 22:19, tenemos que hacer esa actualización, esa anamnesis del santo sacrificio con especies de pan y vino, tal como nos lo ordenó Cristo. Apocalipsis 5:10. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán la tierra. Qué interesante. Aquí el libro del Apocalipsis nos presenta que sí hay sacerdotes. Muchos protestantes dicen que no hay sacerdotes. Cuando se dan cuenta de esto dicen: sí, pero es que todos somos sacerdotes. Bueno, hay que aclarar algo. Está el sacerdocio común de los fieles, como nosotros los laicos, todos los bautizados, pero está aparte el sacerdocio ministerial, los cuales tienen funciones especiales y sagradas como consagrar el pan y vino, la Eucaristía, u otras funciones como lo presenta Santiago 5:14, donde dice: ¿está alguien de vosotros enfermo? Llamen a los presbíteros de la iglesia, es decir, a los sacerdotes, para que los unjan con el óleo santo. Y bueno, como decíamos, la Eucaristía se encuentra prefigurada en el Antiguo Testamento. Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo escogeréis entre los corderos y los cabritos. Este cordero es prefigura de Cristo. ¿Dónde encontramos eso? Juan 1:36. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: he ahí el Cordero de Dios. Éxodo 12:16. El primer día tendréis reunión sagrada, también el séptimo. Este primer día hace alusión a una prefigura de lo que sería guardar el Santo Domingo de Resurrección del Señor, el primer día de la semana. Hechos 27, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, es decir, para la Eucaristía. Y bueno, como nosotros veíamos hace rato, Cristo también fue varón, fue perfecto y sin pecado. Por eso Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. Éxodo 12:48. Si un forastero habita contigo y quiere celebrar la Pascua de Yahvé, que se circunciden y entonces podrá acercarse a celebrarla, pues será como los nativos, pero ningún incircunciso podrá comerla. Este pasaje hace un paralelo, es decir, es prefigura de 1 Corintios 11:27. Lo vamos a ver. 1 Corintios 11:27. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo
del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así como los israelitas, si no eran circuncidados, no podían acercarse a comer de la víctima. Éxodo 13:4. Salís hoy en el mes de Aviv, es decir, en la primavera, y por esta razón la Santa Iglesia celebra la Semana Santa en la primavera, en el inicio de la primavera, pues la Pascua judía es la prefigura de la Santa Cena, es decir, de lo verdadero que sería el culto, la Eucaristía, el culto de cultos. Cristo reemplaza los sacrificios de cabritos y corderos por un único y solo sacrificio, lo dice Hebreos 10:9. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, abroga, es decir, quita lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esta voluntad somos santificados a merced de la oblación, es decir, de un sacrificio, de una vez y para siempre en el cuerpo de Cristo. Aquí los protestantes argumentan que entonces ya no hay necesidad de hacer más sacrificios, pues Cristo ya lo hizo de una vez y para siempre. Es verdad que Cristo realizó un solo y único sacrificio de una vez y para siempre, para el rescate de toda la humanidad por medio del derramamiento de su sangre, pero Él mismo nos ordenó hacer un sacrificio perpetuo hasta que Él vuelva. Fue una orden, como lo vimos en Lucas 22:19, de una forma incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, por medio de especies de pan y vino, tal como lo hacemos en la Santa Misa, porque la forma cruenta, es decir, el derramar su sangre, ya lo hizo Él en la cruz. Y bueno, pues la Iglesia es la única que obedece con la seriedad y con el realismo que lo presentan las Sagradas Escrituras, hacer ese santo sacrificio todos los días hasta que Él vuelva. Vamos a ver que la Eucaristía la encontramos en 3 evangelios, en los 3 evangelios sinópticos. Mateo 26 del 26 al 28, Marcos 14 del 22 al 24 y en Lucas 22:19, aquí lo vuelvo a recalcar, la orden es muy clara. Haced esto en conmemoración mía, otras traducciones, en recuerdo mío, pero el vocablo, como ya lo vimos, es anamnesis, es actualizar, traer al presente. ¿Hacer qué? Bueno, lo vamos a ver solo con un ejemplo. Marcos 14, 22 al 24. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella y les dijo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Como vemos, cuando dice tomad, este es mi cuerpo, está hablando del pan, y cuando dice la copa, bebáis, y que es el mismo. Por lo tanto, el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo. No hay un símbolo por ningún lado, y lo vamos a confirmar con el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 16 al 18. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan, es decir, de ese pan vivo bajado del cielo que es nuestro Señor Jesucristo. Fijaos en Israel según la carne. Los que comen de las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? Entonces, como vemos aquí, queridos hermanos, el mismo apóstol San Pablo dice: si los israelitas, que era una prefigura, al comer de la víctima estaban en comunión con el altar, ¿cuánto más nosotros que estamos en lo verdadero, en lo pleno, al comer el pan y beber el vino, estamos en comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y no hay ningún símbolo por ningún lado? Y bueno, la orden otra vez clara: haced esto hasta que Él vuelva. 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar las gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Anamnesis, que partió el pan y dijo: este es mi cuerpo. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, también la copa, después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebáis, la copa, hacedlo en recuerdo mío. Anamnesis, otra vez. Pues cada vez que coméis y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga.
y advierte el apóstol que no es un símbolo. Ya vimos que no hay un símbolo por ningún lado, ni es una mera comida, y lo vamos a ver, 1 Corintios 11, 27 al 29. Por tanto, quien coma del pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre de Cristo, como lo leíamos anteriormente. Sigo. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues cada quien come y bebe, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. La escritura es muy clara, no hay un símbolo por ningún lado. Y bueno, queridos hermanos, como se han podido dar cuenta, ni siquiera he tocado la maravillosa exégesis que hace el apóstol San Juan, llamado Juan el teólogo, en ese excelentísimo pasaje de Juan 6, desde el 45, donde dice serán enseñados por Dios, hasta el 67, 69, hasta Juan 70 lo pueden leer, donde una y otra vez remarca que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que hay que comer y beber para tener vida eterna. No hay símbolo por ningún lado. Vamos a ver algunas profecías sobre la Eucaristía. Malaquías 1:11. Desde donde sale el sol hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y se ofrece un sacrificio en mi nombre. La única iglesia que es obediente, que está en todo el mundo, siglo a siglo, desde el siglo I hasta el presente haciendo ese sacrificio, es la Santa Madre Iglesia Católica. No hay otra. Zacarías 9:9. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene aquí tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un burro. Como vemos, está hablando de nuestro Señor, y si leemos los versículos siguientes, veremos que nos da más características de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que me interesa aquí es Zacarías 9:15. Vean lo que dice: Yahvé Sebaot los escuchará y devorarán y pisotearán las piedras de la honda. Beberán la sangre como vino y se llenarán como copa de aspersiones, como los cuernos del altar. Ahí están dos profecías de la Santa Eucaristía. Y bueno, hay muchos más versículos, como les vuelvo a repetir, no analizamos Juan 6, pero es mucho con esto. Y solamente para no quedarnos con las ganas, voy a leer dos textos patrísticos de los santos padres de la iglesia primitiva acerca de la Santa Eucaristía. Voy a leer Irineo de León contra las herejías y Atanasio en el sermón a los bautizados. Comienzo con Irineo de León. Irineo de León contra las herejías 4:18:4, PG 7:10:27. ¿Cómo? Pues les constará que ese pan sobre el que han sido dadas las gracias es el cuerpo de su Señor y el cáliz su sangre. Si no, dicen que Él es el creador del mundo, esto es su verbo, por el cual el leño fructifica y las fuentes manan y la tierra da primero tallo, después espiga y finalmente trigo pleno en la espiga. Irineo de León es muy claro. ¿Cómo van a creer que ese pan y ese vino son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor si ni siquiera creen en Él? Así están los protestantes. Bueno, leo Atanasio, sermón a los bautizados, PG 26:13-25. Atención a esta cita, contundente. Verás a los levitas que llevan los panes y el cáliz con el vino y lo colocan sobre la mesa, y mientras no terminen las preces e invocaciones es pan solamente y cáliz. Pero una vez terminadas las grandes y admirables preces, entonces el pan se hace cuerpo y el cáliz sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, vengamos a la realización de los misterios. Este pan y este cáliz, mientras todavía no se han hecho las preces e invocaciones, son solo pan y cáliz. Pero tan pronto como se emiten las grandes preces y santas invocaciones, el verbo desciende al pan y al cáliz y se hacen su cuerpo. Más que claro, San Atanasio nos está hablando de la transubstanciación. Eso más amplio lo podemos ver en otro video.